Cotidianamente escuchamos expresiones como los virus mutan mucho y acá analizaremos mejor esa frase tan común. Como es de esperar, el genoma viral también está sujeto a mutaciones como las ya estudiadas en las primeras unidades temáticas, sea por mutágenos físicos o químicos, pero adicionalmente por tener tiempos generacionales más cortos, o mejor dicho, mientras más se multipliquen, mayor es la probabilidad del surgimiento de mutantes, pues en cada ronda de replicación existe la posibilidad de que se introduzcan errores, sean mutaciones puntuales o inserciones o deleciones. Que en el caso de los virus de ADN, que ventajosamente usan las polimerasas eucariotas, tal tasa de mutación va a ser menor, pero siguen ocurriendo. Recordando que estas enzimas poseen la actividad proofreading, que también vimos un recurso por allí en las primeras clases del curso. En el caso de los virus con genoma de ARN, sus polimerasas virales adolecen de tal actividad correctora y por ende la probabilidad de error es mayor, lo que en la práctica se traduce como tres resultados posibles. Cepas con una mutación ventajosa o una mutación perjudicial o una mutación que no genera de buenas a primeras mayores efectos, siendo que de las tres, la primera será favorecida y fijada desde el punto de vista poblacional, por lo que progresivamente iría desplazando a las cepas primitivas. Este tipo de variaciones lentas, puntuales, que se van fijando en la población poco a poco en el tiempo, se conocen como variaciones drift y se traducen en la práctica como variaciones antigénicas tipo drift, que en inglés significan cambios, pero cambios pequeños, de pasos cortos pero constantes. Esto es lo que permitiría comprender por qué las vacunas de la influenza se deben cambiar aproximadamente cada 2 años, porque ya estudios han demostrado que durante ese periodo se han acumulado suficiente cantidad de mutaciones en la población viral como para que la cepa circulante sea tan diferente respecto a la previa, que los anticuerpos de memoria ya no son eficaces. Pero otro tipo de mutación es la shift, que se traduce también como cambio, pero cambios a grandes rasgos o grandes pasos, cambios rápidos en el tiempo, que ya no son atribuibles a los errores de las polimerasas. Obedecen más bien a fenómenos aleatorios solo posibles en los virus con genomas segmentados como los del orden articulavirales. Y veremos como ejemplo nuevamente los virus de influenza, los cuales, al tener un rango de hospedadores susceptibles amplio, en algunos de ellos podría darse la coincidencia de que se presenten en simultáneo cepas de diferentes especies hospedadoras, por lo que en una célula tales genomas se pueden mezclar y de allí surgir mutantes con el número correcto de fragmentos genómicos, pero de diferentes orígenes. En todo caso, en el ABA cuentan con recursos para afianzar estos puntos. Bien, hasta ahora hemos estudiado el ciclo replicativo viral hasta el punto en donde se obtiene la progenie. Pero surge la pregunta, ¿cómo emergen de las células? ¿Por qué algunos son envueltos y otros desnudos? He acá la última fase, la liberación, la cual puede ser por vías líticas, con la ruptura de la célula hospedadora y la consecuente liberación de la progenie viral, siendo esta estrategia usualmente descrita en los virus desnudos, salvo algunas excepciones, como el poliovirus de los picornavirus, del cual se han descrito tanto liberaciones líticas como no líticas. Por su parte, la gemación es un mecanismo más discreto, menos agresivo y, si se quiere, el reconocimiento por parte del sistema inmune de estos agentes es más difícil, porque al estar recubiertos de membranas eucariotas, el mimetismo es mayor. La salida de la célula hospedadora es mediante gemación, manipulando el citoesqueleto y las vías de secreción y evaginación a favor del virus. Esta vía es comúnmente descrita en los virus con envoltura, aunque pueden describirse casos como el virus del herpes simple 1, que aunque sigue siendo desnudo, en algunas circunstancias se liberan en una vesícula membranosa varias partículas virales de la progenie.
En ambos grupos veremos algunas especies capaces de inducir latencia viral, un fenómeno de interés clínico. La latencia viral puede presentarse tanto en virus con liberación lítica o gemante. Es una opción casi de costumbre durante el ciclo replicativo para los virus que poseen esta capacidad, pues dejan una copia de su genoma dentro del núcleo de la célula hospedadora. Esta copia puede quedar libre en el nucleoplasma y así se llama latencia episomática, o inserta en alguno de los cromosomas eucariotas, llamándose latencia cromosómica. Entre los primeros como ejemplo tenemos a los herpes virus y entre los segundos a los retrovirus, por lo que además del daño en sí del agente viral, este ADN foráneo es capaz de inducir más adelante transformaciones tumorales, benignas o malignas. Como ya lo vimos, en la latencia cromosómica, el fragmento del genoma del virus en versión ADN queda inserto en algún cromosoma, generalmente seleccionado de forma aleatorizada, por lo que si afortunadamente queda en una región no codificante o una región espaciadora, probablemente no habrán mayores secuelas. Pero si en caso contrario se inserta en regiones reguladoras o codificantes, muy probablemente se traducirá en transformaciones tumorales y usualmente malignas. Entonces, esto permite comprender por qué en muchos pacientes con infección por algún retrovirus, la complicación a larga data más común es algún tipo de cáncer. En el caso de la episomática, el material genético queda aislado en el nucleoplasma y bajo algunas circunstancias se puede activar para su replicación y generar nuevamente sintomatología, como es el caso de los herpes virus, siendo el ejemplo clásico la culebrilla y el herpes labial, que no es más que una recaída del virus de la varicela zoster o lechina y el herpes virus labial, respectivamente, los cuales se quedan en el soma de alguna neurona en particular y cuando hay inmunosupresión se replican y migran por el axón, llegando a las terminales nerviosas para aparecer de nuevo la sintomatología típica. Otro caso de latencia episomática son los papilomavirus, que dejan una copia de su genoma en la célula hospedadora y allí siguen transcribiendo algunos genes, de los cuales se generarán proteínas, que en algunas cepas son capaces de inducir importantes alteraciones funcionales en la célula hospedadora, obligándola a multiplicarse aun cuando en condiciones fisiológicas no deberían hacerlo. Pasamos a ver entonces los papilomas. Y en algunas circunstancias son tan agresivos estos virus manipulando la célula hospedadora que son capaces de llevar desde transformaciones benignas hasta malignas.